El periodo preclásico abarca aproximadamente desde el 2500 a.C., fecha probable de la elaboración de la primera cerámica mesoamericana, hasta el 200 después de Cristo, fecha en que se consumó la caída de Cuicuilco. Este se divide en tres periodos: el preclásico temprano, que es del 2500 al 1200 a.C. y duró en total 1300 años. Este se caracteriza por la aparición de las primeras aldeas agrícolas, en donde las sociedades eran igualitarias y vivían en no más de 20 chozas. El principal cultivo era el maíz, frijol, chile y la calabaza. Hacia el 1500 a.C. surgen las primeras aldeas olmecas en San Lorenzo, actual estado de Veracruz. El segundo periodo es el Preclásico Medio, que es del 1200 al 400 a.C., con una total duración de 800 años. Este es en donde las aldeas comienzan a ordenarse por jerarquías sociales, así como la especialización del trabajo, sobre todo en la zona olmeca y en la Cuenca de México. Un rasgo del Preclásico Medio es la implementación del sistema de riego para no depender absolutamente de la agricultura temporal. El Preclásico Medio es el periodo de esplendor de los olmecas y su gran capital, la venta en Tabasco. Y el último periodo es el Preclásico Tardío, que es del 400 a.C. al 200 después de Cristo, el cual duró un total de 600 años. Esta es la etapa en la que ya existe una fuerte jerarquización social, así como pequeños centros urbanos que dominan aldeas más pequeñas a su alrededor. En esta etapa se distinguen los centros ceremoniales, en donde se encuentran una gran basamento de estructura rectangular o circular que funciona como el centro religioso, cívico y político de una religión, como lo fue Cuicuilco en la Cuenca de México. Las culturas que hubo en este horizonte cultural son las culturas olmeca, teotihuacana, azteca, zapoteca, maya, tolteca y mixteca. El legado de estas antiguas culturas permanece en las regiones que habitaron, donde existen testimonios de su evolución, cultura científica y arquitectónica, los cuales han sido motivo para diversas investigaciones arqueológicas y antropológicas. Un ejemplo de esos es el juego de la pelota, deporte con connotaciones rituales que se practicó desde 1400 a.C. por los pueblos precolombinos de Mesoamérica, tanto en la vida cotidiana como en las celebraciones religiosas. El periodo clásico fue caracterizado por el surgimiento de sociedades estatales urbanas a lo largo de Mesoamérica. El principal fue Teotihuacán. Es una población de más de 100.000 habitantes. Era una de las ciudades más grandes en el mundo entre los 200 a los 700 después de Cristo. Para los años 300 después de Cristo, monumentos con textos jeroglíficos describieron orígenes divinos que ilustraban la transformación de la organización social desde jefes hasta majestades. A partir del siglo VIII a.C., esta ciudad inició un largo proceso de decadencia que permitió el auge de las culturas maya y zapoteca, y también los llamados centros regionales de Eplicacio. La mayoría de las ideas se enfocaban en la inestabilidad fundamental de la élite clásica de las organizaciones sociopolíticas, compuestas por la degradación medioambiental, cambio de clima y la disminución de los recursos debido a la sobrepoblación. Ejemplo de horizonte clásico. Quiriguá Estela es un monumento típico maya que enfatiza la institución del divino reino sobre la glorificación de la personalidad individual. El periódico claso mesoamericano puede establecerse alrededor del año 200 a 900 después de Cristo. Sin embargo, la cronología varía en cada área cultural. Los antecedentes del periodo se hallan en la última fase del periodo preclásico. A partir del año 400 después de Cristo, cuando gracias a un incremento en la eficiencia de las técnicas agrícolas, ocurrió una transformación en las sociedades de la época: el crecimiento demográfico, mayor división del trabajo y especialización, además del incremento del intercambio comercial. Gracias a un incremento en la eficiencia de las técnicas agrícolas, ocurrió una gran transformación en las sociedades de la época. Algunos ejemplos serían crecimiento demográfico, la mayor división del trabajo y especialización, y el incremento del intercambio comercial. Teotihuacán no pudo haber llegado a ser el gran centro político y económico que fue sin haber hecho el uso de la fuerza, como también lo atestigua la iconografía de la ciudad.
El comercio jugó un papel importante como un elemento de cohesión entre los mesoamericanos. Teotihuacán tuvo un papel importante como centro articulador de la mayor parte de estos intercambios. Como último dato, es necesario recalcar que en el clásico se cristalizaron la mayor parte de las deidades del panteón mesoamericano y que la religión ocupó un lugar muy importante en la estructura social como auxiliar del poder político. El clásico, que abarca del año 2200 al 900, se caracteriza por un notable florecimiento cultural. En el mismo periodo clásico tuvo lugar también una bifurcación de tradiciones en el área mesoamericana. Una fue encabezada por Estereotipán y las otras por las ciudades mayas del norte. El periodo posclásico es la última etapa del desarrollo independiente de la civilización mesoamericana. El inicio de este periodo varía en 200 años, aunque se suele señalar la caída de ciudades-estado del epiclásico, del centro de Mesoamérica como el principio de posclásico. En el ámbito cultural, las principales culturas fueron el Imperio Purépecha, la cultura tolteca, el Imperio Azteca o Mexica, pueblo zapoteco, pueblo mixteco, mayas del posclásico y pueblo huasteco. Estos pueblos tenían como régimen político el teocrático y militarista, en el cual el gobernador era al mismo tiempo máximo sacerdote de su pueblo, y aparte era un jefe militar. Esto, debido a la guerra durante el posclásico, se había convertido en una de las principales actividades económicas, ya que cuando un pueblo perdía una guerra era obligado por los vencedores a dar tributo. En el ámbito cultural, muchos de los pueblos habían adaptado sus dioses con estilo de vida, por lo que surgieron dioses que representaban prácticas humanas, siendo el más importante Huitzilopochtli, el dios de la guerra, debido a la influencia que había adquirido en un periodo que practicaba la actividad bélica constantemente. Las sociedades del periodo posclásico mesoamericano comprendido del año 900 después de Cristo al 1521 después de Cristo en su caída. La religión de los mexicas era una especie de politeísmo parecido a los griegos en cuanto al fondo de las creencias y la existencia de varias deidades. Algunos de los principales dioses eran Tlaloc, el dios de la lluvia, el señor del rayo; Mecutli, ser supremo, cuyo nombre significa en la náhuatl señor dualas, más imponer a sus propias deidades; Quetzalcóatl, identificado como una serpiente emplumada, representa un símbolo de la muerte y la resurrección. En el ámbito social, durante el periodo posclásico, los mayas estuvieron divididos en múltiples centros urbanos, dirigidos cada uno por una familia noble. Pasaba gran parte del tiempo luchando entre sí. Sus atribuciones incluían la formulación de la política exterior e interior, con la ayuda de un consejo compuesto por los principales jefes de los pueblos, sacerdotes y consejeros especiales. También era la máxima autoridad religiosa Mayapan. La sociedad maya del postclásico estaba organizada jerárquicamente y se distinguían cuatro clases sociales: la nobleza, el sacerdocio, los plebeyos y los esclavos.